hasta Puebla, mi querido Beto Merlo, analista, político, activista, gran estudioso de lo que pasa en el país, y a la luz de estos acontecimientos pues cabe una reflexión de su parte. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Muy buenos días. Bueno. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Buen día a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Pues, ¿cómo ves esta situación realmente preocupante en Venezuela y los innegables riesgos que están presentes, que están latentes siempre para la democracia, por estos iluminados o por estos caudillos que surgen pues en todos lados, y aquí en México no es la excepción, mi Beto? ¿Cómo estás? Bueno, pues evidentemente es un tema bastante preocupante, sobre todo pues cuando algún tipo de proceso electoral, que sí es cierto que son los puntos cúspides de toda democracia, más no tal vez los más significativos, pues hay vidas de por medio, ¿no? Como se ha reportado en varios medios de comunicación durante todo este proceso pues, de elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela, y que bueno, digamos que rapidísimo compartiendo una radiografía. Es un proceso que presenta bastantes visos de irregularidades, ¿no? El primero de ellos es pues, la bajísima participación que se da tanto por cifras oficiales como por las cifras que da la oposición. Evidentemente, ambas posturas van a sobredimensionar un poco las cifras que dan, pero revisémoslas rápidamente. En el caso de las cifras oficiales, la participación supuestamente logró un 42% en promedio de porcentaje de personas que salieron a ejercer su sufragio, y por otro lado la oposición dice que solamente el 12% de la población total de Venezuela acudió a las urnas. En cualquiera de los dos escenarios, sería evidentemente muy arbitrario poder decir que encontremos un término medio en un 30%. Aún así, aun cuando esto fuera lo más próximo a la realidad, ninguno de los horizontes más positivos en términos de este porcentaje es óptimo para cualquier tipo de democracia. Y justamente pues en ese sentido es que viene mucho a colación poder hablar sobre el estado de salud de las democracias en América Latina y en el mundo, y sobre todo pues, de cuáles son los principales indicadores que se han utilizado en los últimos años para poder medir esta calidad, ¿no?, de la democracia. Evidentemente pues la literatura es muy amplia y exigen desde organizaciones nacionales como la Fundación internacionales, como la Fundación Konrad Adenauer, hasta propios investigadores y académicos, uno de ellos Leonardo Morlino, por ejemplo, que es bastante conocido en cuestiones de ciencia política y que realizan este tipo de mediciones. ¿Cómo es que nosotros podemos saber que una democracia tiene cierto estado de salud y poder determinar si está sana o si está bastante enferma? Bueno, en este caso las metodologías varían muchísimo dependiendo de quién es la persona o la institución que lo realiza, pero a mí me parece que lo pudiéramos ubicar en los siguientes planos, que a mí me parece que son pisos mínimos parejos para poder medir esto. El primero es algo que utiliza mucho Freedom House, esta organización internacional que ya lleva años realizando esta medición y que pone en primer plano las libertades civiles y políticas de las personas en un determinado territorio o estado, que, bueno, pues esto está fuertemente vinculado pues a lo que conocemos como los derechos humanos de primera generación, es decir, derechos políticos electorales, como el poder participar en la política nacional y local, el hecho de poder contender por cargos de elección popular, el hecho de poder tener sufragio universal, entre algunas otras cosas. Por supuesto, los derechos a la libre expresión y el libre credo, la libre manifestación de ideas son cuestiones primordiales en este indicador. Y bueno, conforme les vaya yo mencionando algunos más, seguramente pues iremos pensando en cómo es que esto se ve o no reflejado en el caso de Venezuela. Por otro lado están los derechos y libertades económicas, es decir, que las personas puedan tener el derecho y el acceso a la libre profesión, a la propiedad privada,
a la libertad de poder generar cualquier tipo de actividad, por supuesto que sea lícita, para generar ingresos. Entonces, bueno, esto por supuesto va variando muchísimo en la medición de acuerdo al régimen de que estamos hablando. Estamos hablando de que Venezuela es un régimen pues socialista, o se declara socialista. Entonces es muy diferente poder medir este indicador en un régimen así o en un régimen como el cubano con respecto pues a un régimen completamente neoliberal como lo es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos son como los dos grandes planos de los cuales, por supuesto, después se derivan algunos otros subindicadores, como el ejercicio de los derechos sociales, políticos y culturales, lo que se conoce como los derechos también de tercera generación, como el acceso al Internet, a un medio ambiente sano, a la movilidad, por ejemplo, que también es un tema que está muy vigente en México, y es de esta manera en la que podemos conocer más o menos el estado de salud de las democracias. Pero aquí también falta un pilar que es muy importante, como lo es la división de poderes, que en este caso, en el caso de Venezuela, pues estamos viendo una asamblea constituyente bastante empujada por el oficialismo, es decir, no en condiciones en donde la libre participación política de las personas de todas las ideologías sea lo que esté marcando la pauta de su conformación, sino más bien pues de las propias políticas del gobierno a través de sus recursos humanos y materiales es quien está impulsando la constitución de esta asamblea. Eso por supuesto es muy preocupante porque el principio de la división de poderes apunta a que no puedan concentrarse o hiperconcentrarse el poder político en un solo individuo o en un solo ente. Entonces, esto que pudo haber representado un parteaguas en la vida histórica de Venezuela, pues no tanto con la decadencia del régimen, sino más bien un viraje muy importante hacia sus políticas, me parece que está siendo tirada pues al vacío, al basurero, por parte del oficialismo, y en este caso pues de Nicolás Maduro, por pues simple y sencillamente la ambición de poder seguir enquistado en el poder. Así es, mi Beto, es increíble que en pleno siglo XXI pues siga habiendo estas rendijas de oportunidad para que las democracias, pues todas ellas imperfectas en cualquier sistema, den la oportunidad a este tipo de sátrapas para llegar al poder y empezar a cambiar la constitución supuestamente mediante la ley, torcer la ley, torcer las instituciones a modo. Ahora lo que quiere este señor es una constitución a modo que prácticamente pues lo eternice a él en el poder. Digo Hugo Chávez nada más porque el cáncer acabó con su vida, pero realmente hasta se extraña a Hugo Chávez, quien realmente pues era un dictador light a comparación de Delfín que lo relevó en el cargo. Y es increíble, mi Beto, que no tengamos todavía instrumentos a nivel tanto locales como internacionales para de plano cerrar el paso a este tipo de personajes siniestros que llegan supuestamente con las promesas de una verdadera libertad, una democracia, y acaban siendo todo lo contrario, mi Beto. ¿Cómo prevenir precisamente aquí en México que el día de mañana no tengamos un Nicolás Maduro? Bueno, vaya, yo lo que podría decir es que tal vez México no es el país óptimo para poder generar comparaciones en relación a si estamos mejor o peor, o si la llegada de algún personaje pudiera apuntar hacia ese lado, sino más bien yo lo que creo es que tenemos que entender que vivimos en dos regímenes completamente pues distintos, ¿no? En muchos sentidos. Creo que aquí se hace muy importante poder repasar también al respecto, pues algunas como de las dimensiones, por así decirlo, que la democracia tiene por sí misma como forma de gobierno. Es decir, por ahí de la década de los 60, 70 y 80, justamente previo a la caída de las dictaduras militares, que es justamente el momento en el que los grandes líderes de izquierda surgen en América Latina, como Hugo Chávez, como Fidel Castro, algo que se daba en mucha preponderancia en el análisis, y en el estudio de las democracias, era su dimensión, digamos, formal, ¿no? Es decir,
que de manera formal, valga la redundancia, las constituciones de los países y de los estados-nación pudieran reconocer la democracia como su única forma de gobierno, y algunas cuestiones mínimas relacionadas a ellas, como mencionábamos hace rato, el caso del sufragio universal, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, conforme ha ido ocurriendo y transitando la historia hacia adelante, las conquistas de los derechos, las conquistas de las libertades y las prerrogativas civiles y políticas ha ido generándose sobre todo por los grupos oprimidos o por los grupos en condiciones de inequidad frente a los grupos dominantes. En este caso, pues el sufragio universal, por supuesto, era un elemento en aquel entonces imprescindible para toda democracia. Bien, ahora, después de toda esta revuelta en América Latina con las dictaduras militares, viene otra dimensión de la democracia, es decir, un siguiente nivel o un siguiente paso del desarrollo de las mismas, de su dimensión procesal. Es decir, que si bien ya conocida en la Constitución la democracia como forma de gobierno, que si no existe el voto universal, que si ya hay un acuerdo o se genera un pacto civil y social con el Estado para proteger, en este caso, a la población, y que la población ceda cierta parte de autodeterminación hacia el Estado y el gobierno, ahora es también muy importante poder generar los procesos adecuados para poder garantizar que estas transiciones de poder que seguimos viendo y que vamos a seguir viendo en los próximos años, por supuesto, se llevan a cabo de la manera más ordenada y civilizada posible, lo cual, por supuesto, es algo imprescindible para poder generar garantías no solamente al interior del Estado-Nación que se somete a este tipo de procesos, sino también pues al exterior, y poder gozar, y a lo mejor no es la palabra más correcta, pero digo gozar del reconocimiento de la comunidad internacional, que es algo, por ejemplo, que en este caso, debido a los vicios que se han pues denunciado respecto a este proceso en Venezuela, la comunidad internacional, sobre todo los países de América Latina y del Caribe, han salido a externar su preocupación y su rechazo a los resultados de este proceso. Y posteriormente ahora nos encontramos en la etapa, en una nueva dimensión de la democracia, que pues tiene algunos años de haber salido a la luz en cuestiones de la Academia de Ciencia Política, que apunta a la dimensión sustancial de la democracia. Es decir, ya reconocimos que tenemos un marco jurídico legal que nos reconoce como democracia en cuestiones de forma de gobierno. Ya tenemos a los institutos, en este caso Nacional Electoral de Venezuela, por ejemplo, que se encarga de garantizar los procesos y lo que dice la Constitución. Ahora busquemos cómo es que se puede detonar la participación y el involucramiento de la sociedad civil en general en la toma de decisiones políticas del país. Por eso, esos niveles de participación tan bajos son muy preocupantes para cualquier régimen, porque al fin y al cabo los resultados de cualquier elección siempre son la base social como punto de partida que tienen en cuestiones de legitimidad ante su propio pueblo y ante pues la comunidad internacional, cosa que en este caso, por los elementos ya mencionados, pues por supuesto es algo de lo que Venezuela adolece. Sí, desafortunadamente, pues aquí lo que llegan a hacer estos tipos de dictaduras es o una de dos, o mandan al diablo las instituciones, o las cambian y las tuercen a manera de que esas supuestas instituciones y esa ley les sirva a sus propósitos, mi querido Beto. Finalmente, nada más te pediría, ¿cuál es tu opinión acerca del papel que ha tomado el gobierno mexicano en la crisis de Venezuela? Para ti, ¿es válido que se pronuncie por la democracia el gobierno de México en otro país, como está sucediendo ahora en Venezuela? Bueno, evidentemente cualquier gobierno tiene el derecho a poder pronunciarse respecto a los procesos que ocurren en cualquier otro estado. Sin embargo, que a mí me parecería muy importante poder recalcar cuál es el papel y la legitimidad y sobre todo la calidad moral y ética desde el cual se genera este pronunciamiento. Es decir, se me hace irrisorio que la propia presidencia de la República haga estos señalamientos cuando pues al interior del país, sobre todo lo acabamos de ver en 2017, la democracia sigue siendo una cuestión en gran parte de simulación y de atropellos a todas luces de la propia ley electoral. Es decir, no me explico cómo es que
pues de entrada el PRI impone más bien a uno de los primos de Enrique Peña Nieto, presidente de la República, para contener una gobernatura, y a toda costa haciendo uso de una maquinaria política y electoral administrativa del gobierno de la República y sobre todo del Estado de México, tratan de mantenerlo y enquistarlo, encumbrarlo del poder. Es decir, no se trata de si es correcto o es incorrecto el acto de pronunciarse, más bien yo creo que lo determina es la posición desde la que se hace. Sí, aunque si tú recuerdas, bueno, es muy joven, pero hace algunos años cuando se aplicaba la doctrina Estrada y la no intervención en asuntos de otros pueblos, se decía que el gobierno mexicano evitaba señalar a gobiernos de otras naciones para evitar precisamente lo que está ocurriendo con Venezuela, ¿no? Que se la reviren y entonces le digan que para qué señalar la paja del ojo ajeno cuando no ve la viga en el propio, ¿no? Entonces, pues de cualquier forma uno queda mal. Yo creo que en este caso los gobiernos, a través de la expresión de lo que es la mayoría de los pueblos, pues deben sin duda solidarizarse ante situaciones que son de evidente violación a los derechos humanos y de opresión en cualquier otro país del mundo, más allá de la calidad moral que tengan los gobiernos en turno, ¿no, mi Beto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, pues no perdamos de vista tampoco esta situación ríspida que se dio entre México y Venezuela a través pues de los cancilleres y los secretarios de Relaciones Exteriores de ambos países, ¿no? En junio pasado en Cancún. Justamente por eso lo comentaba. Pero vaya, sí es muy importante que un proceso tan fundamental como lo es el que está pasando, que ya pasó ahorita en Venezuela, pueda tener pues la visoría y la observación de la comunidad internacional, y sobre todo no tanto de los gobiernos, sino pues de organizaciones de la sociedad civil o estas llamadas ONGs, que pues ya llevan una larguísima trayectoria realizando observación electoral, justamente para poder encontrar las áreas de oportunidad y de mejora de los gobiernos entrantes con esta bajísima base social o legitimidad que presentan, como es pues el caso de Venezuela. Muy bien, mi querido Beto, pues como siempre, muchísimas gracias por tu análisis y tu participación aquí en Disyuntiva TV. Te mandamos un abrazo y que tengas excelente semana y nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo y muy buen día para ti todos, Jorge. Cuídense. Gracias, mi Beto. Ahí está la visión de este joven politólogo. Pues sí, ahora sí que podríamos decir que quien esté limpio de culpa que tire la primera piedra. Entonces, pues ahora sí que quién, ¿no? ¿Qué gobierno puede tener realmente o considerarse realmente limpio como para juzgar a otro? Lo único que se puede hacer es juzgar pues en base a los propios acuerdos internacionales o a la Carta Democrática de la OEA. Entonces ahí sí, pues independientemente de la calidad moral de un gobierno o de otro, pues se podría opinar en base única y exclusivamente eso. Pues yo creo que en esta cuestión la política de exterior del gobierno mexicano es la indicada, es mi humildísima opinión, más allá de la calidad moral muy cuestionable que tenga este gobierno. No podemos quedarnos callados a nivel oficial con respecto a lo que pasa en Venezuela. Es lo que opino yo respetuosamente. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva TV.